Ella me dijo que necesitaba distancia para encontrarse a sí misma. Una semana después, me etiquetaron en una foto suya luciendo el anillo de otro hombre. Mi comentario de 2 palabras convirtió su celebración en un caos. Había estado con Zoe durante 3 años, y acabábamos de renovar el contrato de alquiler de nuestro apartamento en el centro de Atlanta. Todo parecía normal hasta ese martes por la noche, cuando llegó a casa del trabajo con esa mirada extraña y distante en sus ojos. Yo estaba preparando la cena cuando ella se sentó a la mesa de nuestra cocina y soltó lo que pareció un discurso ensayado. Josh, necesito hablar contigo de algo importante, dijo, con la voz inusualmente formal. He estado pensando mucho últimamente, y necesito algo de distancia para encontrarme a mí misma. Siento que he perdido quien soy fuera de esta relación. Dejé de remover la pasta y me giré para mirarla. ¿Qué quieres decir con distancia? Ella evitaba mi mirada. Quiero decir, necesito espacio para explorar quién soy de forma independiente. Siento que hemos caído en esta rutina en la que no sé dónde terminas tú y dónde empiezo yo. Necesito tiempo para descubrir mis propios intereses, mi propio camino. Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Después de 3 años juntos, me estaba diciendo que no sabía quién era. ¿Hay alguien más?, pregunté, y la pregunta quedó flotando pesadamente entre nosotros. No, Josh, no se trata de nadie más. Se trata de que necesito crecer como persona. Me siento asfixiada por la previsibilidad de todo. Despertar, ir a trabajar, volver a casa, ver Netflix, repetir. Necesito romper este ciclo y descubrir qué es lo que realmente quiero de la vida. Me senté frente a ella, intentando procesar lo que estaba diciendo. Vale, ¿de qué tipo de distancia estamos hablando? ¿Como un fin de semana separados o? Creo que yo debería quedarme en el apartamento por ahora, y quizás tú podrías volver a casa de tus padres por un tiempo. Solo temporalmente, hasta que pueda aclarar mis sentimientos y averiguar lo que necesito. La forma tan casual en que sugirió que yo me fuera de nuestro hogar compartido me dolió más de lo que esperaba. Zoe, acabamos de renovar nuestro contrato. Estábamos planeando esas vacaciones a Savannah. La semana pasada, estabas hablando de adoptar un perro juntos. Lo sé, y ese es exactamente el problema. Estamos haciendo todos estos planes, pero ni siquiera sé si esto es lo que quiero. Siento que estoy caminando sonámbula por mi vida. Su voz se quebró ligeramente, y por un momento, vi lo que parecía una confusión y un dolor genuinos. ¿Desde cuándo te sientes así? Honestamente, desde hace meses. Pero seguía pensando que se pasaría, que solo era una fase. Pero no desaparece, Josh. Si acaso, se está haciendo más fuerte. Miré a mi alrededor, a nuestro apartamento, a las fotos nuestras en las paredes, a los muebles que habíamos elegido juntos, a la vida que habíamos construido. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Estamos rompiendo? ¿O es solo una separación temporal? No lo sé. De verdad que no lo sé. Solo sé que no puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando por dentro me siento tan perdida. Cruzó la mesa y tomó mi mano. Por favor, intenta entenderlo. No se trata de que tú no seas suficiente. Se trata de que yo ya no sé quién soy. A pesar de que cada instinto me decía que algo andaba mal, me encontré asintiendo. Si eso es lo que necesitas, entonces de acuerdo. Pero quiero que sepas que esto me ha pillado completamente por sorpresa. Pensaba que éramos felices. Estábamos cómodos, dijo en voz baja. Pero cómodo no es lo mismo que sentirse realizado. Al día siguiente, hice una maleta y volví a la habitación de mi infancia en casa de mis padres. Zoe me ayudó a llevar las cajas a mi coche, y de hecho lloró cuando me fui, lo que me hizo pensar que quizás esto realmente era solo sobre crecimiento personal y no sobre que quisiera terminar las cosas permanentemente. Te llamaré en unos días, prometió. Podemos ver cómo hacer esto de una manera que sea saludable para ambos. Me marché creyendo que, tal vez, un poco de espacio realmente nos ayudaría a ambos a ganar perspectiva sobre lo que queríamos de nuestra relación. Aguanté exactamente una semana antes de que mi mundo implosionara de la forma más humillante posible. Estaba en el trabajo revisando los informes trimestrales cuando mi compañero, Marcus, se acercó a mi escritorio con una expresión extraña en su rostro. Tío, tienes que ver esto, dijo, mostrándome su teléfono.
Alguien te ha etiquetado en una historia de Instagram. Miré la pantalla y sentí que el estómago se me hundía hasta el suelo. Allí estaba Zoe, radiante y resplandeciente, en un bar de azotea elegante que nunca había visto, levantando su mano izquierda para mostrar un enorme anillo de compromiso de diamantes. Prácticamente brillaba de felicidad, rodeada de amigos que la felicitaban y le hacían fotos. El hombre a su lado la rodeaba por la cintura con el brazo, de forma posesiva, era alto, llevaba un traje caro y tenía esa clase de sonrisa confiada que gritaba dinero por todas partes. Nunca lo había visto en mi vida. Espera, ¿no es esa tu novia?, preguntó Marcus, claramente confundido. La que necesitaba espacio para encontrarse a sí misma. No podía hablar. Solo me quedé mirando la imagen de Zoe sonriendo a la cámara, con su anillo captando la luz mientras posaba con su aparente prometido. La marca de tiempo indicaba que se había publicado hacía solo 2 horas. Una semana. Había pasado exactamente una semana desde que me dijo que necesitaba distancia para descubrir quién era. Josh, ¿estás bien, tío? Parece que vas a vomitar. Hice una captura de pantalla de la historia antes de que pudiera desaparecer, y luego abrí Instagram para ver si había más publicaciones. Su perfil seguía siendo público, y había varias fotos de lo que claramente era una fiesta de compromiso. Zoe con un impresionante vestido rojo. El hombre misterioso, Vincent según las etiquetas, pidiéndole matrimonio en lo que parecía ser el mismo bar de azotea, con amigos animando de fondo. El pie de foto decía, ha dicho que sí. No puedo esperar a pasar el resto de mi vida con esta mujer increíble. Comprometidos, amor de mi vida para siempre. Revisé los comentarios, viendo felicitaciones de gente que reconocía, sus compañeros de trabajo, amigos de la universidad, incluso algunos de sus familiares. Espera, ¿quién es este tipo?, había comentado una de sus primas. Pensaba que estabas con Josh. Ese comentario había recibido varios me gusta de otros familiares, y Zoe no había respondido a ninguno de ellos. Empecé a hacer un rápido trabajo de detective a través de las redes sociales de amigos en común. Lo que encontré me heló la sangre. Fotos de hacía 3 semanas que mostraban a Zoe en una cafetería con Vincent, etiquetados en la historia de fondo de alguien. Una cita para almorzar de hacía 2 semanas donde, por su lenguaje corporal, estaba claro que eran más que amigos. Alguien incluso había publicado una foto de grupo de hacía un mes en la que Vincent tenía la mano en la parte baja de la espalda de Zoe, mientras yo, al parecer, estaba en casa, completamente ajeno a todo. Esto es una locura, dijo Marcus, leyendo por encima de mi hombro. Estaba planeando todo este compromiso mientras vivía contigo. Seguí desplazándome, encontrando más pruebas. El Instagram de Vincent mostraba que era una especie de promotor inmobiliario, lo suficientemente exitoso como para permitirse el tipo de vida que Zoe siempre había soñado. Sus publicaciones eran todo restaurantes caros, coches de lujo, viajes de fin de semana a complejos exclusivos, todo lo que yo no podía ofrecerle con mi sueldo de analista. La cronología se estaba volviendo dolorosamente clara. Zoe no había necesitado espacio para encontrarse a sí misma. Había necesitado espacio para hacer la transición de una relación a otra, sin tener que lidiar con la parte incómoda del medio, donde técnicamente estaba siendo infiel. La distancia no era para su crecimiento personal. Era una cuestión de logística. Me senté en mi escritorio durante probablemente 20 minutos, mirando las pruebas en mi teléfono, sintiendo una extraña mezcla de rabia y humillación recorrer mi cuerpo. Marcus había vuelto a su cubículo, probablemente sintiendo que necesitaba espacio para procesar lo que parecía una ejecución pública de mi dignidad. Mi primer instinto fue llamar a Zoe directamente, gritarle, exigirle una explicación de cómo podía haberme mentido a la cara de una manera tan convincente. Pero entonces me di cuenta de algo. Ella lo había hecho público. Había elegido celebrar su compromiso en las redes sociales, donde todo el mundo podía verlo, incluyéndome a mí. Si ella quería jugar a este juego en público, entonces yo también podía responder en público. Abrí la historia de Instagram donde me habían etiquetado y empecé a escribir un comentario. Mis manos temblaban de adrenalina, pero mi mente tenía muy claro lo que tenía que pasar. Después de borrar y reescribir varias respuestas más largas, me decidí por algo simple pero devastador. Felicidades, compañera de piso. 2 palabras. Eso fue todo. Le di a enviar y vi cómo mi comentario aparecía bajo las fotos del compromiso.
En cuestión de minutos, la reacción empezó a llegar. Los emojis de corazón se convirtieron en emojis de cara confundida. La sección de comentarios explotó cuando la gente empezó a hacer preguntas. Espera, ¿compañera de piso? Pensaba que vivías con Josh. Un momento, ¿qué significa esto? Zoe, ¿puedes explicar este comentario? Pero no había terminado. Abrí mi propio Instagram y publiqué una serie de fotos, los documentos de renovación de nuestro contrato de hace 2 semanas, mostrando claramente nuestros nombres y firmas, un selfie de Zoe y yo del fin de semana anterior, sonrientes y felices, con la marca de tiempo visible, capturas de pantalla de sus mensajes de texto de hace solo 3 días preguntando si quería que comprara algo del supermercado para el apartamento. Luego, publiqué la captura de pantalla de su anuncio de compromiso con un pie de foto breve pero demoledor, interesante cronología. Necesitaba distancia para encontrarse a sí misma, el martes pasado. Al parecer, para este martes ya se había encontrado un prometido. Aunque sigue pagando la mitad del alquiler de nuestro apartamento. Cara pensativa a encontrarse a sí mismo citas modernas. Etiqueté a varios de nuestros amigos en común para asegurarme de que lo vieran. La respuesta fue inmediata y nuclear. Mi teléfono empezó a vibrar sin parar con notificaciones, comentarios, mensajes directos y compartidos. Gente con la que no había hablado en años se puso en contacto conmigo, pero el verdadero caos estaba ocurriendo en las publicaciones de Zoe. Sus propios familiares le exigían explicaciones en los comentarios. Zoe, ¿de qué está hablando Josh? Pensábamos que seguíais juntos, había escrito su tía. Esto es muy confuso. ¿Puede alguien explicar qué está pasando aquí?, comentó su hermana pequeña. Espera, ¿no estabas publicando fotos de pareja con Josh la semana pasada? Estoy muy perdida. La mejor parte fue ver cómo los amigos de Zoe intentaban averiguar qué decir. Las personas que la habían estado felicitando por su compromiso ahora hacían preguntas incómodas. Algunos incluso estaban borrando sus comentarios de felicitación. Los amigos de Vincent parecían igualmente confundidos, preguntándole en comentarios privados cuando había empezado a salir con alguien que, aparentemente, vivía con otro tipo. Vi en tiempo real cómo el perfecto anuncio de compromiso de Zoe se convertía en un completo desastre. La gente estaba haciendo capturas de pantalla de todo antes de que ella pudiera borrarlo, compartiendo el drama en diferentes plataformas. Alguien ya lo había convertido en un meme, ella, necesito espacio para encontrarme a mí misma. También ella, con la foto del compromiso adjunta. Mi teléfono sonó. El nombre de Zoe apareció en la pantalla. Dejé que saltara el buzón de voz. Llamó 4 veces más en rápida sucesión. Luego empezaron los mensajes de texto. Josh, por favor, llámame. Puedo explicarlo todo. Esto no es lo que parece. Por favor, déjame explicar lo que pasó. Tenemos que hablar de esto en privado. A la mañana siguiente, mi simple comentario de felicidades, compañera de piso, había cobrado una vida propia que nunca podría haber predicho. Me desperté con cientos de notificaciones y descubrí que alguien había compartido capturas de pantalla de todo el drama en Twitter, donde había sido retuiteado miles de veces. La historia se estaba extendiendo por múltiples plataformas, con hashtags como venganza compañero de piso y encontrándote a ti misma convirtiéndose en temas de tendencia. La gente creaba memes. Los podcasts de relaciones lo usaban como contenido. Y las cuentas de redes sociales locales de Atlanta estaban republicando la historia. Empecé a recibir solicitudes de amistad de completos desconocidos que querían seguir la saga. Y mis mensajes directos se inundaron de mensajes de apoyo, de gente compartiendo sus propias historias de infidelidad, e incluso de algunos medios de comunicación pidiéndome entrevistas. Tío, eres famoso en Internet, me dijo Marcus cuando llegué al trabajo. Esta historia está en todas partes. Alguien hizo un TikTok sobre ello que ya tiene como 200.000 visitas. El aspecto viral era surrealista, pero lo que realmente me satisfizo fue ver cómo los intentos de control de daños de Zoe fracasaban estrepitosamente. Había publicado una larga y divagante explicación en sus historias de Instagram intentando justificarlo todo. A veces la vida da giros inesperados, y tienes que seguir a tu corazón incluso cuando el momento no es perfecto. Josh y yo llevábamos meses distanciándonos, y fui sincera sobre mi necesidad de espacio para aclarar las cosas.
Conocer a Vincent me mostró cómo podía ser el amor de verdad, y no quería perder más tiempo conformándome con algo que no era adecuado para ninguno de los dos. El problema era que su propio historial en las redes sociales contradecía todo lo que estaba diciendo. La gente comentaba con capturas de pantalla de sus publicaciones de hacía solo 2 semanas, fotos de la cena de aniversario con el pie de foto, 3 años con mi mejor amigo, publicaciones sobre la planificación de las vacaciones, incluso un comentario que había hecho en el post de un amigo sobre consejos de pareja diciendo, la comunicación lo es todo en una relación. Josh y yo siempre hablamos de nuestros problemas. Su intento de reescribir la historia estaba fracasando porque Internet guardaba las pruebas. Vincent intentó defenderla en una publicación propia, pero eso también le salió mal cuando su ex socio, un tal Derek, se puso en contacto conmigo a través de LinkedIn con información que lo hacía todo aún más inquietante. Vi tu historia en Internet y pensé que deberías saber algo sobre Vincent, escribió Derek. Trabajé con él durante 2 años antes de que no pudiera soportar más su comportamiento. Tiene un patrón de fijarse en mujeres que ya están en una relación. Le excita el desafío de convencerlas para que dejen a sus parejas por él. Busca específicamente a mujeres que parecen insatisfechas o vulnerables, y luego socava sistemáticamente su confianza en su relación actual. Le he visto hacer esto al menos 4 veces que yo sepa. Derek me envió capturas de pantalla de conversaciones en las que Vincent se jactaba de sus conquistas, llamándolo mejorar la vida de las mujeres y describiendo a los hombres a los que se las robaba en términos despectivos. Había mensajes de texto en los que elaboraba estrategias sobre cómo hacer que las mujeres sintieran que se estaban conformando con menos de lo que merecían. La clave es hacerles sentir que su novio actual las está frenando en su potencial, decía un mensaje. Una vez que empiezan a cuestionar su relación, el resto es fácil. Esta información lo replanteó todo. Zoe no se había enamorado al azar de otra persona. Había sido sistemáticamente manipulada por alguien que tenía como pasatiempo destruir relaciones. Pero eso no excusaba sus decisiones. Podría haber hablado conmigo sobre sus dudas en lugar de mentir y engañar. Podría haber terminado las cosas honestamente en lugar de hacerme sentir que yo no era suficiente. La historia viral me había dado algo que nunca esperé, la validación de miles de extraños que entendían exactamente lo que había pasado y apoyaban cómo lo había manejado. Las consecuencias profesionales para Zoe empezaron a llegar en cuestión de días, y fueron más graves de lo que ninguno de los dos había previsto. Ella trabajaba en Morrison Creative, una prestigiosa firma de marketing que se enorgullecía de representar a clientes de alto nivel y mantener una reputación impecable. Cuando la historia se hizo viral, varios de sus clientes empezaron a reconocer a Zoe por el drama de Internet, y se convirtió en un problema. Su supervisora, Linda, al parecer tuvo que atender llamadas incómodas de clientes que se preguntaban si querían a alguien con la reputación pública de Zoe gestionando sus cuentas. Hemos tenido 3 clientes que han expresado su preocupación por el juicio y el carácter de Zoe, me enteré por el boca a boca de alguien que conocía a alguien en su empresa. Uno de ellos dijo específicamente que no querían a alguien conocida por el engaño gestionando la presencia de su marca en las redes sociales. Mientras tanto, mi teléfono sonaba con oportunidades que nunca podría haber imaginado. Un podcast de relaciones llamado Desastres de citas modernas me quería como invitado para hablar sobre señales de alerta y tácticas de manipulación. 2 aplicaciones de citas diferentes se pusieron en contacto conmigo para posibles colaboraciones de marca, al parecer pensando que mi historia resonaba con su público objetivo de personas que habían sido quemadas por parejas deshonestas. Lo más sorprendente fue que un agente literario me contactó para escribir un libro sobre cómo reconocer la manipulación emocional en las relaciones. Tu historia ha tocado una fibra sensible, me explicó durante nuestra llamada. La gente está ávida de voces auténticas que puedan ayudarles a navegar por el engaño que se ha vuelto tan común en las citas modernas. El contraste era evidente. Mientras la vida profesional de Zoe sufría por sus decisiones, la mía, de alguna manera, se beneficiaba de cómo había manejado la situación. Pero las respuestas más significativas vinieron de su propia familia. Sus padres, David y Susan, se pusieron en contacto conmigo en privado, y sus mensajes fueron desoladores. Josh, estamos absolutamente avergonzados por el comportamiento de nuestra hija, escribió Susan. No teníamos ni idea de que todo esto estaba pasando. Te hemos considerado parte de nuestra familia durante 3 años, y estamos devastados de que te haya podido tratar de esta manera. La educamos mejor que esto. Su hermano pequeño, Tyler, fue aún más directo en su mensaje. Tío,
Lo siento mucho. Zoe siempre ha sido egoísta, pero esto es otro nivel. La familia está furiosa con ella. Mamá lloró durante 2 horas después de ver tu publicación. Todos pensábamos que algún día serías nuestro cuñado. Ha tirado por la borda lo mejor que le ha pasado en la vida. Lo que realmente me llegó fue un mensaje de su abuela, Dorothy, que siempre me había tratado como a uno de sus propios nietos. Joshua, cariño, estoy muy avergonzada de cómo ha actuado Zoe. Siempre fuiste un chico tan bueno, tan respetuoso y amable con nuestra familia. No entiendo cómo pudo hacerle daño a alguien que la quería tanto. Por favor, que sepas que no apoyamos lo que hizo, y siempre serás bienvenido a mis cenas de los domingos si alguna vez quieres pasarte. Estos mensajes de su familia significaron más para mí que toda la fama viral junta. Confirmaron lo que yo sabía en el fondo. El comportamiento de Zoe no era normal ni aceptable, y las personas que mejor la conocían estaban tan sorprendidas y decepcionadas como yo. Sus padres, de hecho, la habían confrontado por la situación, según Tyler, y al parecer ella había tenido un colapso total, afirmando que todo el mundo se ponía de mi parte sin entender su perspectiva. No para de decir que eras, emocionalmente inaccesible, y que llevaba meses siendo infeliz, me dijo Tyler en un mensaje posterior. Pero papá le recordó que el mes pasado lo llamó entusiasmada contándole lo emocionada que estaba por vuestro futuro juntos. Literalmente, le estaba pidiendo consejos sobre estilos de anillos de compromiso porque pensaba que ibas a proponerle matrimonio pronto. Su historia no cuadra, y todo el mundo en la familia lo sabe. 2 semanas después de que la historia del compromiso explotara, la información de Derek sobre los patrones depredadores de Vincent resultó ser solo la punta del iceberg. A medida que mi historia seguía circulando en línea, otras mujeres empezaron a presentarse con experiencias inquietantemente similares que involucraban a Vincent. Y el panorama que surgió fue absolutamente escalofriante. La primera mujer en contactarme fue Amanda, quien me escribió a través de Instagram después de reconocer a Vincent en las publicaciones virales. Salí con Vincent hace 2 años, escribió. Me convenció de que dejara a mi prometido de 4 años usando casi exactamente el mismo guión que usó con tu novia. Me dijo que era demasiado inteligente y guapa para conformarme con alguien que no podía igualar mi ambición. Me hizo sentir que mi prometido me estaba frenando en mi potencial. La historia de Amanda era inquietantemente familiar. Vincent se le había acercado en una cafetería donde ella estaba trabajando con su portátil, inició una conversación sobre sus metas profesionales, y gradualmente, comenzó a socavar su confianza en su relación. Tenía una forma de hacer preguntas que me hacía cuestionarlo todo, explicó. ¿Cómo, tu prometido apoya tus sueños? ¿O simplemente espera que te adaptes a su cronograma? Hacía parecer que solo era un amigo preocupado, pero estaba destruyendo sistemáticamente mi confianza en alguien a quien había amado durante años. 3 mujeres más me contactaron con historias similares. Aparentemente, Vincent tenía un tipo, mujeres exitosas y ambiciosas que estaban en relaciones comprometidas pero que podrían ser vulnerables a sugerencias de que se estaban conformando con menos de lo que merecían. Su enfoque era siempre el mismo, posicionarse como alguien que reconocía su valía, hacerles sentir que su pareja actual no las apreciaba adecuadamente, y luego presentarse a sí mismo como la mejora que merecían. Se fija específicamente en mujeres que están comprometidas o en relaciones a largo plazo, explicó Rachel, que llevaba 5 años con su novio cuando Vincent entró en su vida. Creo que le excita el desafío y el impulso al ego de robarle a alguien. Una vez que te tiene, el interés se desvanece rápidamente. La información más reveladora provino de Jessica, quien de hecho había vivido con Vincent durante 8 meses después de dejar a su esposo por él. La máscara se cae por completo una vez que han dejado a su pareja, me dijo durante una conversación telefónica. Vincent se volvió controlador, posesivo y emocionalmente abusivo. Me aisló de mis amigos y familiares, monitoreaba mis redes sociales y me hizo dependiente económicamente de él. Cuando finalmente intenté irme, amenazó con arruinar mi reputación profesional. La experiencia de Jessica explicaba mucho sobre los patrones de comportamiento de Vincent. No quería relaciones genuinas, quería conquistas y control. El compromiso con Zoe probablemente no duraría mucho más que sus relaciones anteriores una vez que la emoción de la persecución se desvaneciera. Le doy 6 meses, predijo Jessica. Quizás menos, ahora que esta historia se ha vuelto viral y está recibiendo atención negativa. Vincent odia quedar mal en público.
Lo que más me molestaba no era la manipulación de Vincent. Él era claramente un depredador que, tarde o temprano, enfrentaría las consecuencias de su comportamiento. Lo que me molestaba eran las decisiones de Zoe durante todo el proceso. Incluso si Vincent había plantado semillas de duda sobre nuestra relación, ella tuvo innumerables oportunidades para hablar conmigo directamente sobre sus preocupaciones. En cambio, eligió el engaño y la traición. Eligió dejarme creer que yo era el problema mientras ella construía en secreto una relación con otra persona. Podría haber terminado las cosas honestamente si realmente era infeliz, pero quiso asegurar su plan de respaldo antes de quemar los puentes. La manipulación explicaba el método, pero no excusaba las decisiones que tomó cada día durante 2 meses mientras me mentía a la cara y compartía nuestra cama. Leer las historias de estas otras mujeres me hizo darme cuenta de lo afortunado que fui de que el comportamiento depredador de Vincent hubiera sido expuesto tan rápidamente. Si la historia del compromiso no se hubiera vuelto viral, quizás nunca me habría enterado de sus patrones, y Zoe podría haberse convertido en otra víctima de su ciclo de abuso emocional y control. 8 meses después, estaba sentado en una cafetería en Buckhead revisando notas para mi próxima aparición en un podcast cuando recibí un mensaje de Tyler. Vincent dejó a Zoe la semana pasada. Está completamente destrozada y no para de preguntar a la familia por ti. Pensé que debía saberlo. No me sorprendió. Jessica había predicho 6 meses, y había estado cerca. Según Tyler, Vincent había pasado a su siguiente objetivo, una mujer casada que había conocido en una conferencia inmobiliaria, y había descartado a Zoe con la misma crueldad casual que había mostrado a sus víctimas anteriores. Perdió su trabajo en Morrison Creative hace 2 meses, continuó Tyler. La historia viral nunca se calmó del todo, y seguía afectando sus relaciones con los clientes. Ha estado trabajando en una tienda y viviendo de nuevo con mamá y papá. Por cierto, el anillo de compromiso resultó ser falso. Circonita cúbica. Nunca lo supo. La ironía era casi demasiado perfecta. Zoe había tirado a la basura una relación genuina por un compromiso falso, había cambiado a alguien que realmente la amaba por alguien que la veía como una conquista desechable. Mientras tanto, mi vida se había transformado de maneras que nunca podría haber anticipado. La historia viral había lanzado lo que ahora llamaba mi carrera accidental en la educación sobre relaciones. Mi cuenta de Instagram, donde compartía ideas sobre cómo reconocer la manipulación y construir relaciones saludables, había crecido a más de 100.000 seguidores. Las apariciones en podcast me habían llevado a dar charlas en universidades y seminarios de relaciones. El libro que estaba escribiendo sobre señales de alerta en las citas modernas ya tenía una editorial interesada. Pero la mejor transformación fue conocer a Sarah. Era una terapeuta que me había contactado después de ver una de mis entrevistas en un podcast, no de forma romántica, sino profesional. Le impresionó cómo había manejado la traición pública con humor y dignidad en lugar de amargura o venganza. Convertiste una experiencia realmente dolorosa en algo que ayuda a otras personas, me dijo durante nuestro primer café. Eso requiere inteligencia emocional y fortaleza. Nuestra amistad se había desarrollado gradualmente en algo más profundo en los últimos 4 meses. Sarah era todo lo que Zoe no era, emocionalmente madura, genuinamente interesada en mis pensamientos y sentimientos, financieramente independiente y comprometida con la comunicación honesta. Pagaba su propio café, contribuía por igual a nuestra relación y nunca me había hecho sentir que necesitaba demostrar mi valía a través de mi billetera. Me encanta cómo procesas las cosas, me dijo una noche después de que le compartiera algunos comentarios difíciles que había recibido sobre un episodio del podcast. No te tomas las críticas como algo personal, pero realmente escuchas y aprendes de ellas. Eso es raro. Cuando llegó el mensaje de Tyler sobre que Zoe quería volver a contactarme, se lo enseñé a Sarah. Hablamos abiertamente sobre mi pasado y cómo había moldeado mi enfoque de las relaciones. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó, sin un rastro de celos o inseguridad en su voz. Honestamente, me siento mal por ella como ser humano, pero no siento ningún deseo de volver a conectar. Ella tomó sus decisiones, y yo he construido algo mejor. Una semana después, la propia Zoe se puso en contacto a través de nuestra amiga en común, Lisa, preguntando si podíamos quedar para hablar. Lisa se sentía incómoda siendo la mensajera, pero se sintió obligada a transmitir la petición. Dice que ha aprendido de sus errores y quiere disculparse como es debido, explicó Lisa. Sabe que te hizo mucho daño y quiere enmendarlo.
Lo pensé durante exactamente 30 segundos antes de responder. Aprecio que quiera disculparse, pero no estoy interesado en reabrir ese capítulo. He seguido adelante por completo, y soy genuinamente feliz. Algunos puentes están destinados a permanecer quemados. Sara estaba allí cuando tomé esa decisión, y su respuesta resumió perfectamente por qué nuestra relación funcionaba tan bien. Estoy orgullosa de ti por proteger tu paz. No le debes a nadie el acceso a tu vida, especialmente a alguien que demostró que no te respeta. 6 meses después, Sara y yo nos mudamos juntos. Sin drama, sin manipulación, solo dos adultos que se habían encontrado y habían decidido construir algo real. A veces pienso en lo diferente que sería mi vida si Zoe nunca me hubiera pedido distancia para encontrarse a sí misma. Probablemente le habría propuesto matrimonio con el tiempo, me habría casado con alguien que me veía como una red de seguridad en lugar de un compañero, y habría pasado años preguntándome por qué nunca me sentí verdaderamente valorado. De una forma retorcida, su traición había sido el empujón que necesitaba para descubrir lo que realmente merecía en una relación.